administrativa, justo las estaba revisando. Ya está, que es la ética y valores en la administración pública, ¿ok? Que no por ser nuestro último tema deja de ser importante, ¿ok? No por ser eso deja de ser importante. Y vamos a arrancar primero viendo cuáles son nuestros objetivos en nuestra sesión el día de hoy. Y nuestros objetivos van a ser, ¿no? Primero vamos a ver principios éticos y valores en el ejercicio de la función pública, códigos de conducta y responsabilidad del asistente administrativo, perdón, y la prevención de conflictos de intereses y buenas prácticas en la gestión pública. Y para ello primero vamos a arrancar hablando sobre la ética. Pero esta ética de la que vamos a hablar ahora no van a ser eh, ya. Esta ética no va a hacer simplemente lo que nosotros podemos conocer como valores morales o lo que socialmente se habla o lo que es correcto, sino que esta ética que se establece en el sector público, sí, es cierto, es todo ello, pero la diferencia es que esta ética está normada y está normada bajo ley. ¿Y cuál es esta ley? Es la ley número 27815, que es la ley del Código de Ética en la función pública, ¿ok? Ahora, vamos a empezar primero hablando un poquito de nuestra ley. Nuestra ley precisamente fue creada o establecida para todos los servidores públicos en su totalidad, ¿ok? Para todos los servidores públicos en su totalidad. En este código de ética por ley, es un documento que va a regular la conducta de todos los funcionarios y servidores públicos, en las que principalmente vamos a establecer los principios, los deberes y las prohibiciones, ¿ok? Y las prohibiciones. Principio, vamos a definir qué es un principio, cuáles son los deberes y por último también vamos a ver qué está prohibido para el servidor público dentro del ámbito de esta gestión. Y para ello vamos a empezar primero vamos a analizar esta ley de cada capítulo. Lo vamos a hacer de una manera, no vamos a poner acá, no vamos a pegar la ley porque sería ya sería bastante pesadito, ¿no? Que nos pongamos a leer la ley, pero vamos a analizar cada capítulo desde perspectivas. Y vamos a empezar primero por el ámbito de aplicación. Nuestra ley por el ámbito de aplicación, es decir, vamos a ver los principios que tiene esta, que son los deberes, prohibiciones éticos que se van a establecer para los fines de esta presente ley. Vamos a entender que cada entidad o las entidades de la administración pública van a tener que regirse también en base a lo que es nuestra ley 27744, que es la ley del procedimiento administrativo general, incluyendo también a cualquier empresas públicas. Entonces, para poder entender este ámbito de aplicación, nos habla un poquito de los antecedentes. Nos dice que estos códigos de conducta que nos van a dar no van a ser solo códigos de aplicación, nada, sino que han sido también basados en otros diferentes ámbitos que también se requieren, ¿no? Y cuando nos habla de esta ley del procedimiento, de esa ley de procedimiento administrativo, ¿ok? Cuando nos habla de esta ley de procedimiento administrativo, nos habla de que este código de ética, este código de ética está también, va acorde a todos los procedimientos administrativos para que haya un respeto entre ellos y que el incumplimiento de algún código de proceso administrativo también sea una falta a la ética, ¿ok? Ahora, vamos a ver por ahí vamos a ver de acuerdo a la función pública. De acuerdo a la función pública, vamos a hablar de los fines de la función, que son los fines de la función pública son el servicio a la nación. La finalidad completa, ¿no? Que tiene el servidor público es precisamente, perdón, atender al ciudadano, cubrir sus necesidades. Entonces, cuando hablamos de la función pública, su finalidad principal va a ser servir a los ciudadanos, ¿ok? Y por acá vamos a ver también, nos dice que toda actividad, que todo funcionario que esté ejerciendo alguna actividad, sea temporal,
permanente, remunerada o por recibo por honorarios, como también conocemos, ¿ok? O toda persona que esté realizando labores a nombre de cualquier entidad administrativa, se va a tener que someter sí o sí a este código de ética. A este código de ética para, para poder, para que pueda respetar, ¿no? Porque de todas formas, de alguna manera, sea trabajador o no, sea terciarizado, sea de repente por recibo o por honorarios, sea de repente trabajador ad honorem, sea practicante, cualquier persona que ejerza algún tipo de responsabilidad de la función pública, sí o sí se va a tener que ceñir a sí o sí se va a tener que ceñir a este código de ética. A ver. De ahí también vamos a ver de los fines de la función pública. Ya hemos visto la función pública. De los fines de la función pública también estamos hablando de bueno, ya hemos mencionado todo eso, y del servidor público, ¿no? Que para este código se va a considerar como servidor público, se va a considerar como servidor público a todas las personas contratadas, a ver, listo, a todas las personas contratadas dentro de este sector, sea cual sea el tipo de contratación. Recuerden, dentro del sector público tenemos personas contratadas, nombradas, personas que están por contrato administrativo de servicio, más conocido como el CAS, personas que están por recibo por honorarios también. ¿Ok? Personas que están por recibo por honorarios y que este código y que el servidor público se va a considerar a todo funcionario, servidor o empleado de cualquier entidad de la administración pública. ¿Qué quiere decir? Que este código de ética, su aplicación, su centro de aplicación va a ser no solamente a determinadas entidades públicas o determinados puestos de trabajo, sino para todas las entidades y para todos los puestos de trabajo. ¿Ok? Entonces también nos dice que para tal efecto no va a importar tanto el régimen jurídico de la entidad que preste los servicios ni el régimen laboral, ¿no? Tampoco nos dice que el ingreso a la función pública implica tener conocimiento de este código, es decir, cualquier persona que pretenda laborar dentro del servicio público, es decir, cualquier persona que pretenda ser un servidor público, en su proceso de inducción va a tener que conocer este código de ética de manera obligatoria. Algo que antes, por ejemplo, no se hacía, o si es que se hacía, nunca se prestó el interés necesario, ¿no? Pero ahora sí, ahora nos dice de que parte de la inducción va a ser que el servidor público pueda conocer pueda conocer su código de ética que tiene que respetar, ¿no? Y también si es que hablamos de repente un poquito por la interpretación o consultas que pueda tener, estas interpretaciones o esta consulta tiene que ser debidamente orientada por una persona superior que ya domine este código, puede ser el jefe inmediato, puede ser el área de recursos humanos, preferentemente el área de recursos humanos se va a tener que encargar de esto. Y si nos vemos a quiénes son los encargados o quiénes han sido la, la cabeza, ¿no? Que se ha encargado de dictar estas normas, de interpretarlas y de aclarar este código de conducta, va a ser directamente la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que lo vamos a ver más como la PCM. La presidencia del Consejo de Ministros, ellos van a ser los encargados de dictar las normas, interpretarlas y aclarar estos códigos. Ahora, en caso de duda con relación de repente a alguna cuestión concreta, ¿no? Que sea de naturaleza ética, la entidad va a tener que consultar directamente al Consejo de Ministros, a la presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, si a mí me surgiese algún problema con uno de mis servidores públicos, que yo veo que va en contra del código de ética, pero por ahí surge la duda en el que si en verdad esto va en contra o no, o de repente la interpretación es ambigua, no queda clara, quien va a tener que dar como quien dice la palabra final, la determinación final, va a ser directamente, perdón, va a ser directamente la presidencia del Consejo de Ministros. Se tendrá que pedir de repente una reunión con algún asesor, algún representante, algún encargado que pueda venir a darnos más claridad sobre este tema. Ahora seguimos con nuestras... Ay, ¿qué pasó? Ya está. Seguimos ahora con los principios de la función pública. Ok, vamos a seguir con estos principios. Es que nos dice que
En este capítulo 2 nos va a hablar de los principios y los deberes éticos del servidor público. Y nos vamos a enfocar primero en los principios, ¿no? Que el servidor público tiene que actuar dentro de estos principios, que primero prima el respeto, ¿no? Tiene que adecuar su conducta hacia el respeto, primero que nada, a la Constitución y a las leyes. Si respetamos la Constitución y las leyes, estamos respetando el resto. Así que primero que nada, su conducta tiene que ir por ese lado. Al respetar las conductas, la Constitución, las leyes, garantizar también que todas las fases del proceso que pueda estar realizando sean apropiadas, que su toma de decisiones también esté dentro del cumplimiento de los procedimientos administrativos. Por eso en un inicio habíamos mencionado nuestra nuestra ley 27444, ¿ok? Que es la ley de procesos administrativos, que para que podamos tener una conducta ética tenemos que partir por respetar estos procedimientos, ¿no? También vamos a hablar de lo que es la probidad. ¿Qué es la probidad? La probidad es actuar siempre con rectitud, honradez y honestidad. La probidad es la mezcla de estos de estos tres valores, ¿no? De rectitud, honradez y honestidad. Siempre procurando satisfacer el interés general y desechando como que todo provecho que podamos, este, todo provecho que podamos sacar o de repente alguna ventaja o algún beneficio personal, ¿no? De eso también nos habla la probidad, ¿no? Ahora, también nos habla, ¿no? De la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia ya la hemos descrito más antes, ya estábamos hablando de que hay procesos de eficiencia y eficacia. La eficiencia va en el proceso y la eficacia en el resultado. Entonces, si se dan cuenta, estos principios están dirigidos bastante hacia el proceso, bastantes hacia el proceso, ¿no? Y la eficiencia nos dice poder brindar calidad en cada una de las funciones que esté a nuestro cargo, es decir, que brindemos calidad en el proceso de nuestras funciones, procurando obtener siempre capacitación sólida y permanente. Para que nosotros podamos hacer bien, de manera adecuada, un proceso, tenemos que acompañarnos siempre de la mejora continua. Y esa va a ser también a través de la capacitación. También nos habla de la idoneidad, ¿ok? Idoneidad, sí. La idoneidad es entendida como una aptitud técnica. Cuando hablamos de aptitud, estamos refiriéndonos a conocimientos, habilidades, destrezas que una persona pueda tener. Entonces, cuando hablamos de la destreza técnica, también hablamos también de aptitudes legales y morales, ¿no? Que esta va a ser una condición esencial para que una persona pueda acceder y ejercer algún puesto de trabajo o alguna función pública. Y es que el servidor público debe tratar, podríamos decir, o tratar de tener siempre una formación sólida acorde a la realidad actual, ¿no? Capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. De hecho, sabemos que al menos en el puesto de asistente administrativo, sabemos que el conocimiento que podamos adquirir nunca va a ser suficiente o nunca va a ser vasto. Siempre vamos a necesitar aprender algo más, siempre vamos a necesitar complementar con algo más nuestros aprendizajes. Y es ahí donde va a entrar o mejor dicho, es en esta parte donde va a ingresar lo que va a ser nuestra probidad, ¿ok? Nuestra probidad va a entrar en ello. Y también nuestra probidad y también nuestra idoneidad, que es la capacitación continua. Después también vamos a ver lo que va a ser la veracidad. La veracidad nos habla definitivamente de verdad, ¿no? Y es que es expresarnos con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de nuestra institución y no solamente con las personas internas de la institución en la que estamos laborando, sino también con las personas externas. Y eso lo vamos a lograr a través de ¿qué? Esta idoneidad la vamos a lograr también a través de mantener lazos o comunicaciones fluidas con nuestros clientes. Bueno, en este caso en la función pública no entran los clientes, ¿no? Pero podríamos hablar con nuestros ciudadanos, con nuestros usuarios, con todos en general, ¿no? La veracidad nos va a ayudar a contribuir al esclarecimiento de diferentes hechos, eventos que se puedan dar,
A eso vamos, a que el servidor público no puede mentir, no puede engañar sobre cualquier hecho que pueda haber involucrado a otras personas. Por eso hablamos de que la veracidad es siempre responder con la verdad. Y ya también vamos a ver por acá lo que va a ser la lealtad y la obediencia, ¿no? Recuerden que todo esto está saliendo directamente de nuestra ley del Código de Ética. ¿Cuál es nuestra ley de código cuál es la ley del Código de Ética en la función pública? La 27815. Todo esto figura claramente en nuestra ley. ¿Ok? Y cuando hablamos de lealtad y obediencia, hablamos de que tengamos que actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de nuestra institución. Que podamos compartir las órdenes, cumplirlas también, ¿no? Apoyar siempre cualquier trabajo o algo que imparta directamente el puesto superior a nosotros, ¿no? Y en la que podamos, en la medida en la que se puedan reunir las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos del servicio que se vinculen con las funciones a cargo, ¿ok? Es decir, cualquier función que a mí me puedan dictaminar que sea parte de mi trabajo, que sea parte de mis funciones, no es un favor que yo voy a hacer a alguien al realizarlas, es mi obligación, es mi trabajo. Entonces, la lealtad y la obediencia entran también a que si hay un puesto de mayor jerarquía que el mío, yo debo obediencia a ese puesto, ¿ok? Porque por algo está una estructura. Por algo hay una estructura organizacional que es precisamente para poder llevar un orden adecuado. Sin embargo, también pueden haber, salvo de repente algún supuesto de repente de arbitrariedad o algún hecho ilegítimo que me estén pidiendo, ¿no? Los cuales, supongamos que mi jefe venga y me diga, vamos a hacer este pago, no está permitido, pero tú, mutis, calladito, no quiero ni siquiera que opines, que este no es tu asunto. Si yo veo eso, ahí sí no tengo que deber lealtad u obediencia ante hechos que vayan en contra de lo que dice el código de ética. Por el contrario, ¿ok? Por el contrario, yo tengo que poner en conocimiento del superior jerárquico de la institución. Es decir, si yo trabajo en una municipalidad y veo estos hechos, al alcalde, si yo veo al alcalde haciendo estos hechos, a Contraloría, a la OSI o a alguien que pueda encargarse de ello, ¿no? Porque recuerden, no podemos ser cómplices de eso, pero callar también es ser cómplice, también es ir en contra del código de ética. La justicia y la equidad, que nos dice que tiene permanente disposición para el cumplimiento de funciones y otorgar a cada uno lo que es debido. ¿Ok? Dentro de los entornos públicos tiene que primar por encima de todo la justicia. ¿Ok? La justicia y la equidad, repartir a todos por igual, dar a todos por igual, no generar preferencias, no generar conflictos, ¿ok? Porque eso por el contrario solamente va a traer más problemas. ¿Ok? Siempre tenemos que actuar con justicia y con equidad. Asimismo, también esta justicia y esta equidad tiene que ser con el administrado, con sus superiores y también con la ciudadanía en general. La equidad no solamente va a aplicar para entornos internos, es decir, solamente los que trabajamos acá, sino también para personas que estén más allá, para el ciudadano, ¿no? Yo no puedo ser desigual con el ciudadano, no puedo decirle a uno sí y a otro que quiere el mismo proceso decirle no. No, o es todos sí o todos no, y tampoco esa no es decisión mía, eso es lo que de acuerdo a lo que diga mi ley de procedimientos administrativos. También vamos a hablar de la lealtad al Estado de Derecho, que es muy similar a lo que hemos tocado en lealtad y obediencia, pero cuando hablamos al Estado de Derecho nos dice que el funcionario de confianza debe lealtad primero que nada a la Constitución y al Estado de Derecho, ¿no? Y para poder ocupar cargos de confianza, ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es causal de cese automático e inmediato de la función pública. Es decir, si es que mi lealtad al Estado de Derecho es que yo puedo rendir o puedo trabajar para el Estado solo de una forma. Yo no puedo tener 2, 3, 4, 5 puestos al mismo tiempo en el sector público. No se puede, solamente puedo ser funcionario de una forma. Y si es que yo voy a pasar a ocupar algún puesto de facto, algún puesto en otra institución pública,
Eso genera que inmediatamente mi primera función pública quede inhabilitada. Salvo excepción, acá no lo menciona, ¿no? Pero salvo para la docencia. Para la docencia sí se permite. Ahora, vamos a ver también, y por último vamos a ver justo, bueno, y esos son los principios como pueden ver, son 8 principios que establece nuestra ley de código de ética. ¿Ok? Es muy importante saber que para estos principios, ¿ok? No solamente tienen que ser analizados para la persona que va a ingresar al sector público, sino que también se tiene que dar seguimiento a estos. No basta solamente con que estén escritos y listo, sino que primero el ciudadano o el ciudadano público que va a ingresar, primero demuestre tener conocimiento sobre ellos, ¿ok? Demuestre que los domina, que sabe para empezar, y después siempre hacer un seguimiento que puede ser a través de evaluaciones, a través de entrevistas, puede ser también a través de cuestionarios que se puedan aplicar, evaluaciones de 360 grados basados en los principios de la función pública para determinar si en verdad nuestros trabajadores, primero que nada, tienen conocimiento de estos principios y segundo, si están aplicando estos principios en su trabajo del día a día, porque en realidad, si es que los leemos de forma rápida, un funcionario en su día a día tiene que aplicar esto de manera obligatoria, tiene que tener respeto a su trabajo y a la ciudadanía, tiene que tener probidad, tiene que tener eficiencia, tiene que ser idóneo, tiene que ser veraz en la información que da, tiene que tener lealtad y obediencia a su cargo, el cargo público y a los ciudadanos, tiene que ser una persona justa y equitativa, ¿no? Y tiene que tener sobre todo lealtad al Estado de Derecho. Entonces no es nada nuevo para las personas esto, pero tampoco es algo que tiene que aplicarlo de vez en cuando, no, sino que esto es aplicación diaria. Y justo ahora que hablamos de aplicación diaria, vamos a hablar sobre los deberes de las funciones públicas. Y es que nos dice que el servidor público tiene los siguientes deberes. Su primer deber es la neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones. ¿Ok? El funcionario público no puede, no, primero que nada, en las áreas públicas está prohibido el proselitismo político, ¿ok? Eso dentro de los funcionarios públicos no puede haber. Y segundo, el actuar de un ciudadano no puede dependerse de qué partido político presento, de cuáles son mis beneficios económicos o de cualquier otro índole. Ellos siempre tienen que demostrar independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones, ¿ok? Es decir, yo soy servidor público y yo tengo que cumplir mis funciones, más allá que mi familiar sea de este partido político, o ni siquiera mi familiar, más allá que yo pertenezca a este partido político, primero está mi función, primero está mi respeto como funcionario público. Y cuando habla de neutralidad, nos habla de mantener es precisamente eso, ¿no? Una balanza equilibrada, ¿no? Que no pese más que no pese más mi interés personal que cualquier otra responsabilidad que yo pueda tener. Ya está, también vamos a hablar de lo que es la transparencia, ¿no? De ejecutar actos en el servicio de manera transparente, ¿ok? Acá entra, por ejemplo, lo que son las rendiciones de cuentas, los actos que se puedan tener, que sean de carácter públicos y sobre todo, siempre recuerden que cualquier documentación, cualquier proceso que realice el Estado es de acceso público. Todas las personas tienen derecho a tener conocimiento toda persona natural o jurídica tiene derecho a acceder a la información de carácter público. Existe la transparencia activa y la transparencia pasiva, que nosotros hemos tocado estos documentos, hemos tocado esta parte, ¿no? Entonces, el servidor público tiene que brindar y facilitar la información real, completa y a tiempo cuando cualquier persona natural o persona jurídica pueda solicitar. Ahí viene lo que es la transparencia. La discreción nos dice que debemos guardar la reserva respecto a los hechos o informaciones que tengamos conocimiento con motivo de ocasión de ejercicio de nuestras funciones. Si bien es cierto, cualquier información es de transparencia, también va a haber información que durante el proceso no es de acceso público, sino que es de acceso restringido. Entonces ahí también tenemos que saber conservar la discreción necesaria para que no se puedan ver truncados algunos proyectos, para que no se puedan ver ralentizados por ahí, ¿no? Entonces también hay que darle la importancia necesaria
a la discreción. Vemos también el ejercicio adecuado del cargo. Esto es muy importante y esto es básico para cualquier administrado, ¿no? Que con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones, el servidor público no debe adoptar ningún tipo de represalia o ejercer de repente alguna coacción o algo contra los servidores públicos u otras personas. ¿No? Es decir, ningún servidor público puede venir a amenazarme, puede venir de repente a condicionarme algo, así como yo tampoco puedo hacerlo con otro servidor público, ¿ok? Y tampoco con los ciudadanos, tampoco con ellos. Eso amerita, aparte de varios delitos, también amerita una falta al código de ética. Y ahorita vamos a ver que nuestro código de ética tiene sanciones, y tiene sanciones bien estipuladas y no son nada, no son nada, podemos decir, nada simples o nada, o en realidad son bastante fuertes las sanciones, no son nada frágiles, son bastante fuertes. Acá también vamos a ver el uso adecuado de los bienes del Estado. ¿Ok? Se habla de proteger y conservar los bienes, debiendo utilizar los que fueran asignados únicamente para el desempeño de nuestras funciones y de manera racional. Evitar también desaprovechar o desperdiciar estos bienes o recursos que nos puedan dar. Por ejemplo, vamos a poner estos ejemplos muy sencillos, ¿no? La computadora que me dan para trabajar en el servicio público. ¿Ok? Esa computadora está hecha únicamente para tus funciones como servidor público. ¿Ok? Está hecho únicamente para ellos. No está hecho para que hagamos nuestras tareas, nuestros trabajos, para que veamos nuestra vida social, nuestro Facebook, para escuchar música. No. Ahora, por ahí muchas personas pueden decir, pero ¿qué pierdo, no? O sea, en la computadora igual está ahí, o sea, en nada le afecta, en nada afecta que de repente descargue un programa que es mío, ¿no? Es verdad, no debe afectar en nada, no es que por descargar un programa se pierden horas de uso de la computadora, no, pero no es lo correcto. Y a eso va actualmente esto, ¿no? El código de ética, que no es lo correcto, es saber diferenciar que esa máquina no es tuya, que esos recursos no son tuyos, son de todos. Okay, son de todos en realidad. Entonces hay que dar el uso adecuado a nuestros bienes. También nos habla de manera racional, evitando el abuso, derroche o el desaprovechamiento, ¿no? No, muchas, por ejemplo, cuando hablamos de derrochamiento, por ahí se nos puede venir a la cabeza en que hace algún tiempo, ¿no? Los congresistas pidieron no sé cuánto dinero porque necesitaban cada uno un iPhone de última generación para poder trabajar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el Estado sería bueno que fiscalice que estos celulares verdaderamente se estén utilizando únicamente para entornos laborales o entornos profesionales, más no personales, ¿no? ¿Por qué? Porque si son del Estado, se supone que son precisamente para poder trabajar, ¿no? Como por ejemplo también durante la pandemia hubieron varias universidades que, como tus alumnos pasaron a la modalidad virtual, me parece que habían 2 o 3 universidades, ¿no? Que agarraron y dispusieron dentro de su presupuesto la compra de celulares para sus alumnos. Y tenían empadronados a los alumnos de bajos recursos, ¿ok? ¿Y qué hacían? ¿Y qué es lo que hacían, no? Que em, ay, perdón, que que estos alumnos tuvieran sus celulares para poder dictar sus clases, los empadronaban, les daban a los alumnos, pero al final muchos alumnos entendieron de que estos celulares se los estaban regalando, no que ahora ellos podían disponer, varios de ellos se los dieron a los hermanitos, algunos de ellos incluso los vendieron, otros de ellos los utilizaban de forma inadecuada, los sacaban a la calle, se los robaron, porque los alumnos entendieron que esos celulares eran de ellos, pero no eran de ellos. Esos celulares eran bienes del Estado, que el Estado, por así decir, les estaba otorgando para que ellos no dejen su educación, para que ellos puedan seguir trabajando de manera remota. Y al final, ¿qué pasó? Después de ello, la universidad fue y les pidió que los devuelvan.
Así como habían empadronado a los alumnos que les habían ido a dejar a sus casas, ahora iban a pasar a recogerlos, lo cual generó un revuelo entre muchos alumnos porque decían que cómo nos van a pedir, que ya no lo tenemos, que se ha malogrado, que ya no dispongo, pero en realidad los alumnos nunca debieron disponer de ellos, debieron utilizarlos, sí, mas no disponer de ellos porque no era de ellos. Ese dinero es de todo el Estado y el Estado les prestó, como que se los dio para que cumplan su función. Es lo mismo, entonces la computadora, los bienes que me dan dentro de mi entorno laboral son para eso, ¿no? Para entorno laboral, más no para fines particulares o propósitos que no sean aquellos que son específicamente para laborar, ¿no? También hablamos de la responsabilidad. Y es que todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y de forma íntegra, ¿no? Asumiendo pleno respeto por su función pública. Recuerden, recuerden, ¿no? El ciudadano al respetar su trabajo también se está respetando a sí mismo, ¿no? E incluso nos dice que ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para poder superar alguna dificultad en la que se encuentre, ¿no? Entonces también nos habla de que en este código de ética, dentro de la responsabilidad, que el servidor público no tiene que reñirse estrictamente a lo que él tiene que hacer, sino que si tiene que hacer algo más para poder superar alguna dificultad, para poder lograr algo más, tiene que hacerlo, porque esto también es parte de su responsabilidad, ¿no? Y si seguimos analizando nuestra ley, podemos pasar al capítulo 3, que en el capítulo 3 nos va a hablar de las prohibiciones éticas del servidor público. ¿Qué está prohibido el servidor público? ¿Qué es lo que no puede hacer mientras esté en el ejercicio de sus funciones? Y primero que nada vamos a ver que su primera prohibición es mantener intereses de conflicto. ¿Ok? Mantener intereses o aceptar de repente situaciones en algún contexto que le pueda generar algún beneficio, algún interés personal, laboral, económico, financiero, ¿ok? Este puede estar en un conflicto en el cumplimiento de sus deberes y funciones a su cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el funcionario público, ¿ok? Que de repente vamos a ver desde ejemplos pequeños hasta ejemplos un poquito más grandes, ¿no? Yo soy alcalde de mi municipalidad y tengo mi interés personal, que de repente que de repente tengo mi empresa constructora. Yo como alcalde no puedo hacer que mi empresa constructora ingrese a hacer todos los trabajos de mi municipalidad. ¿Por qué? Porque ahí tengo un conflicto de interés. ¿Y cuál es este conflicto de interés? Que yo soy el que toma las decisiones de qué empresa entra, pero también yo soy el dueño de la empresa que va a entrar. Eso, por ejemplo, es un conflicto de interés y está totalmente prohibido. Obtener ventajas indebidas, ¿ok? Poder buscar por ahí algún beneficio, ventaja indebido para sí o para sí mismo o para otras personas, ¿no? Mediante de repente el uso de nuestro cargo, nuestra influencia, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? Por ejemplo, yo de repente soy alcalde y digo, voy a meter a trabajar a mi amigo, al hijo de mi hermano, a mi sobrino, voy a meter a trabajar al amigo de mi hija, a la enamorada de mi hijo, voy a meter a trabajar acá a la municipalidad. Eso es, por ejemplo, obtener ventajas indebidas. Que eso está totalmente prohibido. O también para los ciudadanos, decir de repente, desde cositas muy simples, ¿no? Que mencionamos al inicio de nuestra sesión cuando hablábamos un poquito de corrupción, cositas muy simples como que venga de repente, amiga, ¿tú trabajas en el Ministerio de Transporte? Sí. Amiga, ya pues ayúdame por favor con mi trámite para que salga más rápido. Ya listo, no te preocupes. Eso también es una ventaja indebida porque me estoy aprovechando de la influencia o el cargo que yo tengo. Eso está totalmente prohibido dentro del código de ética. También hablamos de realizar actividades de proselitismo político. Está prohibido el proselitismo político dentro de las instituciones públicas, ¿no? ¿A través de qué? ¿Y qué es el proselitismo público? Es incentivar, motivar o de repente llamar, ¿no?, algún partido político a través de la utilización de mis funciones o por medio de repente de utilizar alguna infraestructura de la organización
algún bien, algún recurso público. No es como que, por ejemplo, yo sea de repente alcalde de mi distrito y pertenezco al partido Perú Juntos, supongamos, ¿ya? Pertenezco al partido Perú Juntos. Entonces yo no puedo agarrar y colocar mucha publicidad del Perú Juntos en todo mi distrito. Yo no puedo agarrar y de repente organizar mítines, organizar de repente o invitar de repente a los dirigentes de Perú Libre de repente a que vengan a que vengan a la entidad, a que vengan de repente a mi municipio, que aquí se reúnan. No puedo, eso es proselitismo político, está prohibido. O también, ¿qué es proselitismo político? Incentivar a mis trabajadores a que se unan a determinado partido político. Yo no puedo decirles a mis trabajadores, si ustedes se meten en este partido político, yo les aseguro que les renuevo el contrato, ¿no? O si se meten en este partido político, yo les aseguro que ya no, que van a tener esto, el otro totalmente prohibido, ¿ok? Eso sí, está completamente prohibido. Asimismo, también podemos ver por acá hacer mal uso de la información privilegiada. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Proselitismo. Ya, acá está. Perdón, esto de político no va. Ok, esto iba acá. Hacer mal uso de información privilegiada, ¿no? Participar de repente de operaciones financieras que puedan, utilizando información privilegiada de la entidad a la que yo pertenezco, ¿no? O que pueda tener acceso a ella por mi condición de trabajador público, ¿no? No debo permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés. Es decir, si de repente yo soy funcionario público y tengo acceso al secreto público, algo, yo no puedo agarrar, sacar esta información y difundirla a otros medios, ¿ok? No, ahí también entra lo que mencionamos hace un momento, que era la discreción. Lo que es la discreción de mantener el secreto, no tampoco, eso también va de la mano con que yo no haga mal uso de la información, ¿no? O por ejemplo, también esto también aplica para los propios por allá. Por ejemplo, les comento, hace unos años hubo un problema con varias personas que se empezaron a quejar porque decían que estaban inscritos en partidos políticos a los que ellos nunca se habían inscrito. No decían, yo nunca he pertenecido a este partido político y ahora estoy inscrito, ¿no? Y cuando voy a ver de repente la planilla de inscripción de este partido político, veo que efectivamente cuentan con todos mis datos, ¿no? O sea, veo que tienen mi DNI, veo que tienen hasta mi firma, todo ello. Y digo, pero si yo nunca me he inscrito, y eso se vio muy real. ¿Y qué fue lo que había pasado, no? Que muchos dirigentes de sindicatos, ¿okay? Los sindicatos habían vendido sus planillas de afiliados a determinados partidos políticos para que puedan presentarlos como inscripciones a su partido y puedan estar debidamente inscritos. Por ejemplo, las personas que han sacado estas planillas de los sindicatos, que han hecho un mal uso de esta información, que han vendido esta información, ellos han cometido una falta grave, no solamente al Código de Ética del Estado, sino también a la Ley de Procedimientos Administrativos. Y recuerden, cuando yo rompo una ley, no solamente es una sanción ni una falta, ahí ya vienen consecuencias mayores, ¿no? También presionar, amenazar y o acosar, ¿ok? Ejercer presiones, amenazas o el acoso sexual contra contra otro servidor, otro subordinado u otra persona fuera, un ciudadano o alguien, eso también es una falta grave, está prohibido y de hecho también estas son acciones dolosas, lo cual también implica un delito doloso. ¿Ok? Lo cual esos tipos de amenazas, presiones, coacciones o acoso no solamente se van a sancionar con multa o con algo, sino que también van a llevar un proceso penal que puede terminar en prisión, puede terminar en prisión efectivo, prisión suspendida, dependiendo de la falta, ¿no? Pero ya no estamos hablando de algo chiquito, ya estamos hablando de algo muchísimo más serio. Y también vamos a ver, y bueno, en realidad son varias prohibiciones, ¿no? Pero estas son algunas de las prohibiciones que se generan para nuestros servidores públicos dentro de su código de ética, ¿no? Ya sabemos, no pueden mantener intereses de conflicto, tienen que tener muchos. Si se dan cuenta, estas prohibiciones van de la mano con lo que son los deberes.
y mantener interés de conflicto está prohibido, para eso entra lo que es la neutralidad. Obtener ventajas indebidas también entra lo que es la neutralidad. Realizar actividades de proselitismo político, viene lo que es la transparencia, el ejercicio adecuado de cargo y la responsabilidad. ¿No? También viene hacer mal uso de la información, lo que es también entra lo que es la discreción, el uso adecuado de los bienes del Estado, ¿no? Y también el ejercicio adecuado de cargo, ¿no? Y y presionar, amenazar o coaccionar viene también con lo que es la responsabilidad y el uso adecuado del Estado. ¿Se dan cuenta? Los deberes están hechos o los deberes están bien marcados para poder evitar las prohibiciones. Si yo cumplo adecuadamente con mis deberes, no voy a incurrir en ninguna de las prohibiciones. Y ahora también vamos a ver, como les dije, estamos analizando capítulo por capítulo estamos analizando capítulo por capítulo nuestra ley del código de ética. Y vamos a ver también dentro de nuestro capítulo 4. Nuestro capítulo 4 nos va a abarcar bastante información, como van a ser incentivos, sanciones y procedimiento. Y para ello vamos a empezar a ver primero dentro de los incentivos lo que es nuestro órgano de alta dirección. Y es que nos dice que el órgano de alta dirección de cada entidad pública va a ejecutar en la institución de su competencia las medidas para promover la cultura de probidad, transparencia y justicia. Es decir, el órgano de alta dirección tiene que encargarse de que dentro de su mejor dicho, tiene que dar los incentivos necesarios para que dentro de su institución haya una promoción de la cultura, la probidad, la transparencia, para que sean justos. No es solamente colocarlo y listo, cumplan, háganlo, ¿no? Sino también incentivar a los trabajadores a que puedan cumplir con ellos. También por eso, y para eso van a tener que establecer mecanismos de incentivos, van a tener que difundir el código de ética. Ok, el órgano de alta dirección se tiene también que encargar de difundir el código de ética. Recuerden, nadie cumple lo que no conoce. Si mis servidores públicos no conocen el código de ética, no puedo esperar que lo cumplan a cabalidad. Así que si quiero que me cumplan, primero ellos van a tener que, si quiero que ellos me cumplan con el código de ética, primero van a tener que conocerlo. Y el órgano de alta dirección, es decir, las cabezas de cada entidad pública, ¿no? A través de su personal de confianza, personal directivo, ellos se van a tener que encargar de difundir este código de ética y poder desarrollar campañas educativas sobre las sanciones, que no solamente conozcan qué está prohibido, qué está permitido, qué sí pueden, qué no pueden, sino también que conozcan las consecuencias de no las consecuencias o las sanciones que puede traer el no respetar adecuadamente este código. ¿Ok? Esa también va a tener, también hay que saber cuáles son las consecuencias. Si vemos de repente ahora desde las sanciones, y acá es muy importante porque aquí vamos a ver cuáles son las sanciones que van a percibir las personas que no, los servidores públicos que no respeten su código de ética. Y es que la transgresión de los principios y deberes que ya hemos visto acá. Acá hemos visto mis principios y mis deberes. Me dice que la transgresión, es decir, el no cumplirlos, el obviarlos, el eliminarlos, ¿no? De todo servidor público que tenga conocimiento de cualquier acto contrario a lo normal, ok, va a generar responsabilidad y una posible sanción de acuerdo a ley. ¿Ok? Es decir, primero que nada, la transgresión de estos principios y deberes van a marcar la irresponsabilidad de este servidor público, ¿no? Y puede generar también posibles sanciones que de acuerdo a ley van a poder ser una amonestación. Lógicamente, estas van a depender del nivel de responsabilidad que tenga la transgresión de cada acto. No hay actos que son realmente graves, actos que en realidad son subsanables, actos que no son correctos, pero depende de ellos. No puede empezar desde una amonestación, una llamada de atención escrita, una llamada de atención verbal, una invitación a la reflexión, como también pueden elevarse a una suspensión de trabajo. ¿Ok? Una suspensión de trabajo que los días los van a determinar de acuerdo a la gravedad del asunto que tengan, ¿no? Puede, mediante, si es que ya esa transgresión
ha tenido algún perjuicio sobre alguna persona, otro servidor público, sobre la institución o los ciudadanos, pueden llegar a tener una multa de hasta 12 UITs, de hasta 12 unidades impositivas tributarias. Si consideramos que actualmente la unidad impositiva tributaria está 5.150 soles, estamos hablando de que esta multa va a superar los 60.000 soles, es decir, aproximadamente 61.800 soles. ¿Ok? Pueden llegar a una multa dependiendo de la gravedad de las personas afectadas o la institución afectada. Una resolución contractual, ¿ok? Una resolución contractual donde ya se aclara, se especifica la falta o y lo que puede llegar es una destitución o despido. ¿Ok? Una destitución o despido donde esa persona ya no va a laborar en esa entidad. E incluso para sanciones que sean mucho más graves, para sanciones que de repente ya han abarcado mayores consecuencias, pueden llegar a lo que es la muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? Es cuando una persona, es cuando una persona no, ya no puede ejercer cargos públicos nunca más. Una persona cuando ya se demuestra una grave transgresión al código de ética, que no solamente ha ido contra el código de ética, sino contra más leyes que hay dentro de la función pública, se puede determinar una sentencia de muerte civil donde esa persona puede seguir laborando en sectores privados, puede emprender, porque definitivamente el derecho, ¿no? El derecho de trabajo, el derecho de emprendimiento, de negocio no se le va a negar a nadie, pero dentro del sector público ya no, quedaste vetado, ¿ok? Por ahí nos dicen, este, sí, por ahí, miren, una pregunta muy interesante. ¿Me pueden exigir que preste servicios en el trabajo con mi propio celular? No, definitivamente no te pueden exigir, porque así como estamos diciendo, ¿no? Que el Estado te dice, respeta mis bienes, respeta mis equipos, utilízalos solo para el trabajo, yo también tengo mis derechos, también puedo decir, Estado, si quieres que te haga esto, dame tú los equipos. Si quieres que realice cierta función, dame las herramientas, ¿no? Yo no tengo por qué poner las herramientas, yo no tengo por qué poner todas las cosas para poder realizar la función, ¿no? Entonces, no. Pero así como el Estado puede exigir que se respeten, ¿no? Como quien dice, sus equipos, sus bienes, yo como persona también puedo exigir que se respeten los míos. Y de hecho también, si es que hablamos, ¿no? De repente, esas son las sanciones que se dan de acuerdo al código de ética, pero también se han dado muchas más sanciones que ya han ido a niveles penales. Hay personas que, si bien es cierto, recuerden que nuestra ley es acumulativa, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de otros países, aquí no te sentencian por cada delito, aquí te sentencian por tus delitos en general, ¿no? Por ejemplo, yo maté una persona, ¿ok? Suponga, yo maté 3 personas. Vamos a suponer Estados Unidos. En Estados Unidos a mí me van a dar una sentencia por cada persona que he matado, por ejemplo. De repente me dicen, por esta persona 30 años, por esta persona 30 años y por esta persona 30 años. ¿Cuántos años de cárcel tienes? 30, 30, 30, 90 años, ¿ok? Esa es tu sentencia. En cambio, en el Perú no, aquí la ley, como que dice, es acumulativa, ¿no? Cometí todos estos delitos, listo, vamos a agarrar todos tus delitos y te vamos a dar una pena acorde a la suma de todos tus delitos, 10 años. Ok, listo, 10 años, yo salgo después de esos 10 años y ya todos mis delitos están pagados, como quien dice. Entonces, aquí también se han dado muchas sentencias donde han habido más faltas, han habido actos de corrupción, ¿no? Ya como nosotros conocemos, han habido actos de corrupción, todo ello, y a estos actos, para, como quien dice, aumentar la pena, se han sumado también transgresiones a la ley del Código de Ética que han hecho que las penas también puedan aumentar. Es decir, ahora también recordemos que aunque esta ley o esta normativa no está directamente en el código de ética, también hay protección para los servidores públicos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo agredo a un servidor público, si yo maltrato, si yo agredo físicamente, discrimino con frases racistas, ¿ok? Yo como ciudadano también voy a enfrentar un proceso legal. ¿Ok? Porque no me acuerdo ahorita la ley, pero también hay protección a estas personas, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos viendo lo que es nuestra, perdón. Listo, hasta aquí estamos. Esto va. A ver, permítame un momentito, por favor.
esta partita me parece que no va a esta siguiente diapositiva, ¿ok? Pero hasta aquí estamos viendo el porqué o la importancia de respetar este código de ética, porque ya estamos viendo que no es solamente algo que nos han dado, no es solamente algo que se debe suponer, sino que está de acuerdo a ley. Y la ley sí o sí se tiene que respetar. Ahora vamos a ver los códigos de conducta y responsabilidades del asistente administrativo, ¿no? Que ya no estamos hablando tanto del código de ética. Recuerden, el asistente administrativo, sea cual sea el tipo de contratación por el que entre al Estado, que sea acá, sea servicios no presenciales, sea como nombrado, sea cual sea, recuerden que el asistente se va a tener que someter a esta ley de códigos de ética que hemos mencionado. Ok, sí o sí va a tener que respetarlas, no le queda otra opción, que en realidad no es difícil respetarlas, no es una ley que vaya a causar conflictos o problemas respetar. Esta ley básicamente lo único que nos dice es cumple tu trabajo y listo, nada más, ¿de qué te haces problemas? Eso es todo lo que nos dice nuestra ley, ¿ok? Y ahora vamos a ver sobre los códigos de conducta que debe tener nuestro asistente administrativo. Y es que cuando hablamos de los códigos para un asistente, tenemos que ver que en el contexto de la gestión pública en el Perú suelen estar alineados con los principios éticos generales que hemos establecido. ¿Ok? Es decir, estos códigos de conducta van a ir de la mano con todo lo anterior que hemos mencionado. Y aunque no necesariamente va a ser como quien dice lo mismo, ¿ok? Es necesario que también el asistente pueda aplicar porque estas conductas también van a ir un poco más acorde a lo que el asistente, o mejor dicho, al tipo de trabajo que está realizando el asistente. Porque este código de ética que hemos mencionado hace un momento es como quien diría un código genérico, un código general para todos los servidores. Pero también nosotros sabemos que no es lo mismo trabajar para una entidad pública que para otra entidad pública, ¿ok? Que hay diferencias de una a otra. Entonces, las conductas las vamos a adecuar un poquito más al área de trabajo, al tipo de institución. Y para eso vamos a ver algunos principios básicos como la ética y la legalidad, que definitivamente el asistente administrativo tiene que cumplir con este código de ética de manera obligatoria, al igual que todos los servidores públicos. Y la legalidad que nos habla también de la mano un poco con la veracidad, ¿ok? Con la veracidad de que tiene que hacer todo dentro del margen correcto, dentro del margen legal. Acordémonos de nuestra ley 27444, nuestra ley de procedimientos administrativos, que también le hemos tocado, me parece que en nuestra tercera sesión, ¿ok? Que nos va a describir cómo tenemos que hacer las cosas, cuál es el proceso adecuado, que no podemos saltarnos o obviarnos ninguno de ellos. La confidencialidad, que de hecho va a ser necesario que el asistente tenga confidencialidad dentro de su área de trabajo, porque el asistente directamente maneja secreto profesional, porque el asistente al trabajar mano a mano con el encargado, con el directivo, con el jefe, va a tener este acceso, porque el jefe va a tener que delegar funciones sobre esta información confidencial, sobre este secreto profesional. El asistente va a tener el acceso. Recordar que la confidencialidad es que el asistente no puede soltar esa información salvo indicaciones directas digan lo contrario. También vamos a ver lo que es la transparencia, ¿ok? Que por lo menos cuando hablamos de transparencia activa, el asistente no puede negar esta información. ¿Qué quiere decir? Que si alguien viene y me dice, ¿tú eres asistente de acá? Sí, por favor, ¿me puedes facilitar el organigrama de la empresa? Yo no le voy a poder decir, uy, el organigrama, es que sabe que tendría que verlo, tendría que revisarlo, déjeme consultar. No, es derecho de la persona que me está pidiendo y yo, sin miedo ni nada, se lo facilito. ¿Por qué? Porque está dentro de mis funciones, está dentro de mis obligaciones. Así que sin miedo ni nada, yo simplemente agarro y se lo doy. Ahora sí, también vamos a ver lo que es la responsabilidad y la rendición de cuentas. Muy similar a lo que hemos estado viendo hace un momento. En especial si es que el asistente de repente va a trabajar en entornos económicos, entornos financieros. Vamos a hablar de lo que es rendición de cuentas económicas, pero también hablamos de rendición de cuentas cuando hablamos de los procesos, ¿no? Rendir cuentas, como que por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo te facilitó el proceso? ¿Pudiste hacerlo? ¿Cuál fue la forma de trabajo?
y responder con la veracidad necesaria, ya que va a ser necesario esta rendición de cuentas para poder seguir gestionando otros procesos, otras tareas. Y también vamos a ver lo que es el trato equitativo, ¿no? Que el asistente es su derecho y su deber poder brindar tratos equitativos a otras áreas. ¿A qué nos referimos con que es su derecho y su deber? Por ahí podemos hablar. Y es que el asistente, aunque si bien es cierto, no va a tener personas a su cargo, no va a tener otros puestos de trabajo a su cargo, lo que ese asistente sí va a tener es trato directo con ciudadanos, con usuarios, con todos ellos, y con ellos bien va a aplicar lo que es el trato equitativo. ¿Okay? Si doy la importancia a uno, poder dar la misma importancia a otros. Ahí también va a entrar lo que es la priorización de tareas, ¿no? Para poder dar el trato equitativo. Recuerden, el trato, la justicia o la equidad no siempre es lo mismo para todos. No significa de que uno recibe 5, los demás reciben 5. La justicia y la equidad va a ser dar a cada uno lo que necesita en la misma medida. ¿Ok? Entonces también el asistente tiene que procurar eso. El uso adecuado de los recursos, que ya hemos hablado, ¿no? De que por ahí, es que esto choca un poco hablar de los recursos porque en algún momento todas las personas que hemos estado en el sector público hemos hecho un mal gasto, hemos hecho un mal uso de recursos, pero no con malas intenciones ni nada de ello, pero de que lo hacemos, lo hacemos. El simple hecho en el que yo me ponga a escuchar música, en el que diga, ya es mi hora de salida, pero me faltó hacer ese trabajo, lo voy a terminar acá un ratito, es un mal uso de recursos, ¿ok? Y eso no es correcto, pero es peor aún si es que este mal uso de recursos perjudica a otras personas o a los ciudadanos o a otros puestos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Este, necesito urgente hacer mi tarea. Soy practicante soy practicante del sector público. Bueno, ya, soy trabajador, ¿ok? Y necesito urgente hacer mi tarea de mi maestría. ¿Okay? Tengo que hacer mi tarea de mi maestría urgentemente. ¿Por qué? Porque no tuve tiempo, porque recién me notificaron, o de repente no tenía la información en ese momento, cualquier cosa que me pudo haber pasado. ¿Ok? Pero no la hice y ahora sí, urgentemente necesito hacerla. ¿Ok? Muy bien. Ese es el problema en el que yo me puedo encontrar en este momento. Ahora, me pongo a pensar en ¿cómo lo puedo hacer? Estoy acá en mi trabajo, tengo la computadora, tengo el internet, es un recurso y lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer fuera de mi hora de trabajo. Termino de hacer mi trabajo y me quedo un poquito más a hacerlo. No estoy diciendo que eso sea correcto, ¿ok? No estoy diciendo que eso sea correcto, pero por lo menos le estoy dando el uso en el tiempo de horas laborales, le estoy dando el uso adecuado a este recurso, esta herramienta, ¿no? Y ya después de ese tiempo ya le daré, ya podré disponerlo, ¿no? No es lo adecuado, pero ahí, por ejemplo, como quien dice, no hay perjudicados. ¿Cuándo yo estaría perjudicando aún más a mi entidad pública? Cuando de repente digo, tengo que hacer mi trabajo, ¿qué hora es? Son las 11 de la mañana, estoy en pleno horario laboral, no importa, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y me voy a poner a hacer mi trabajo. Ahí sí estoy perjudicando directamente a la entidad pública. Ahí sí estoy perjudicando directamente a ellos. ¿Por qué? Porque no solamente estoy haciendo un mal uso de sus recursos, sino que también estoy haciendo un mal uso de las horas laborales, que esas horas a mí me están pagando por esas horas, pero yo las estoy utilizando para hacer otro proceso, para hacer otra actividad. Ahí sí, no digo que lo anterior sea lo correcto es utilizarlo para lo que se tiene que utilizar, pero en esas situaciones que de emergencia que cualquier persona puede tener, lo ideal es no perjudicar a la entidad pública, por lo menos en las horas laborales, ¿no? Recuerden que esas horas nos están pagando, ¿ok? Nos están pagando. Ahora, acá nos dicen, nos dicen, se escucha mal, a ver, no dan celulares, tienen que usar los suyos, ¿no? Sí es cierto que la entidad pública no te dan los celulares, nada, y te exigen también la comunicación, pero pero es parte también de lo que es la responsabilidad, ¿no? Y es que si es que nos enfocamos un poquito más en lo que se dice que es la realidad laboral sería de que si quieren tener algún trato, algún nexo conmigo, sea dentro de mis 8 horas de trabajo. Fuera de ellos, yo no tengo, mejor no la realidad, perdón, la utopía laboral, fuera de mis horas,
yo no tendría por qué tener algún contacto con la empresa. Eso es lo que utópicamente debería ser el puesto de trabajo. Trabajo de tal hora a tal hora, listo, de tal hora a tal hora, como quien dice, ¿no? Ya no atiendo provincias, así decían, ¿no? Los dichos. Entonces, así debería ser, pero ahora sabemos que no es así. Sabemos que el trabajo, muchas veces fuera de horario de trabajo, involucra más atención, más informe de detalles, todo ello, y ahí viene la necesidad de que podamos contar con más, con disponibilidad, ¿no? Pero bueno, en realidad no debería ser así, porque hoy, por ejemplo, he conocido empresas públicas que si bien es cierto, necesitaban tener ese nexo constante, también les daban bonificaciones adicionales a los trabajadores. ¿Ok? También eso, durante la pandemia, por ejemplo, sí he visto que como ahora en la pandemia ya se necesitaba que el trato con los trabajadores fuera a través de estas plataformas virtuales, en la pandemia sí he visto que las entidades públicas les han repartido lo que son módems de internet para que puedan contactarse por ese medio. He visto que también les han dado algunos celulares, chips para que puedan contactarse. Eso sí lo he visto durante la pandemia, porque en la pandemia sí había la necesidad de contactarnos con el servidor o con el trabajador directamente, ¿ok? Entonces ahí sí, directamente por medios telefónicos. Pero en realidad cuando estamos en trabajo presencial, entre comillas, no debería haber esa necesidad de contactarnos por medios, de contactarnos por estos medios presenciales, como se dice, ¿no? De llamadas telefónicas, todo ello. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí presentes. Pero bueno, esas son cosas que pasan, ¿no? Y también lo que es el desarrollo profesional. Y que de hecho este desarrollo profesional o este crecimiento profesional no solamente lo decimos porque sí, ¿no? O porque, bueno, es lo correcto, es lo que se debe hacer, ¿no? Siempre está creciendo. No. Lo mencionamos, también lo decimos porque actualmente tenemos nuestra ley Servir. Y nuestra ley Servir nos habla precisamente sobre la meritocracia. ¿Y qué es la meritocracia? La meritocracia es mientras tú estés laborando, ¿no? Para el Estado, para la entidad pública, y si quieres avanzar, si quieres crecer en esta entidad pública, va a ser también muy necesario que tú estés en constante crecimiento, en constante capacitación. No te puedes estancar en el sector público, ¿ok? No te puedes quedar privado en el sector público. Tienes que estar constantemente creciendo para que tú puedas aspirar. Antes, por ejemplo, de los trabajadores que laboran en el Estado, ¿cuál podríamos decir que es el tipo de contratación meta? Lo que quieren lograr es el decreto legislativo 276. Es a lo que ellos quieren llegar, ¿no? Pero para llegar a ese 276 antes era recontra fácil y recontra sencillo. ¿Cómo era? Era simplemente esperar que el encargado tuviese la disposición o algo para que al toque te den tu contrato. Ahora no, ahora que ha entrado la ley Servir, muy pocas personas llegan a ese tipo de contratación porque si quieren llegar tienen, como que dice, que chambear, porque tienen que poner de su parte para poder llegar a ellos. Y para ello ahora vamos a ver un pequeño caso práctico, ¿no? Este caso práctico nos dice, José es un asistente administrativo en una oficina gubernamental encargada de otorgar subsidios a familiares de escasos recursos para programas de vivienda. Su función principal es manejar los expedientes y la documentación de las solicitudes de subsidio. ¿Ok? A ver, uy, me parece que eso no está completo. A ver. Ya, vamos a seguir viendo por acá. ¿Ok? Ya está bien. Ahora, José, este es el trabajo de José, ¿ok? José se encarga para ser un poquito más sencillos, ¿no? José trabaja en el sector público, en el sector público y él se encarga de brindar subsidios, apoyos a las familias de escasos recursos, ¿ok? Y su función es manejar los expedientes y la documentación para los subsidios. ¿A qué nos referimos con eso, no? A que a Carlos, perdón, le llegan las familias de escasos recursos, le mandan a él la solicitud para que él pueda analizar y ver si les corresponde o no esos subsidios. Vamos a ver cuáles son, si hablamos de ética y legalidad, Carlos tiene el acceso de información confidencial de las familias solicitantes. ¿Por qué? Porque para que una familia solicite algún subsidio tiene que ser bastante cauto, tiene que presentar bastante información personal y Carlos maneja esa información
desde esos datos. Por lo tanto, es vital que él mantenga confidencialidad sobre los datos que él está recibiendo. Si es que hablamos de responsabilidad y rendición de cuentas, Carlos debe asegurarse que los expedientes estén completos y sean precisos para evitar errores de solicitud. ¿Okay? Además, es responsable de mantener el registro actualizado y preciso de todos los documentos, porque si Carlos no maneja adecuadamente esta información, si se le pierden expedientes y de repente no ingresa datos a tiempo, los perjudicados van a ser familias solicitantes que no van a acceder a estos subsidios, ¿no? Y el uso adecuado de recursos, que Carlos, al manejar fondos públicos, tiene que asegurarse que los recursos se utilicen de manera eficiente. Por lo tanto, él se tiene que asegurar que estos subsidios vayan a familias que verdaderamente lo necesitan, que verdaderamente le corresponda, y no a familias que por ahí de repente no les corresponda, pero quiere algo más. Como por ejemplo en la etapa del COVID, vimos, recuerdan los subsidios, los bonos, recuerdan bonos de 750, de 150, de 70 soles, y vimos quiénes recibían esos bonos, personas que tenían trabajos estables, que tenían recursos, que tenían una buena posición económica, a ellos les llegaba. ¿Okay? Entonces, eso, por ejemplo, es un derroche de los subsidios, de los recursos también, ¿no? Entonces, ya vemos acá. Ahora vemos el caso práctico. Un día, Carlos recibe un expediente incompleto de una familia que solicita el subsidio. Y aunque la fecha límite para presentar estos documentos está cerca, él sabe que algunos documentos que son muy necesarios no están incluidos. En este escenario, Carlos tiene que tomar decisiones éticas. La opción 1 de Carlos podría aprobar el expediente de todas formas para cumplir con el plazo, pero iría a comprometer la integridad del proceso y podría resultar en el mal uso de fondos públicos. ¿Ok? Carlos diría, lo voy a aprobar, ¿ok? Más adelante lo voy a regularizar, pero puede que por ahí se comprometa la integridad del proceso. Puede que digan, ¿cómo es que esta familia tiene el recurso si no está acá? Si le falta esta documentación, ¿no? Pero estaría beneficiando a una familia que de repente sí necesita los subsidios. Y su otra opción ética, Carlos decide informar a la familia sobre los documentos faltantes y extender ligeramente el plazo para que puedan proporcionar la información necesaria. Y aunque esto retrasaría el proceso donde estamos, garantizaría la transparencia y el cumplimiento adecuado de los requisitos. Lógicamente, si es que hablamos de decisiones éticas, Carlos tiene que tomar la opción 2, que es la opción más correcta, más ética, no perjudicamos a nadie, no afectamos el proceso. Muchas veces nos gana el corazón y decimos, nos gana el corazón, la impaciencia y por ahí también el apuro y aprobamos la opción 1, ¿no? O muchas veces, ¿qué es lo que harían muchas personas? Sabiendo que hay una familia que necesita ese subsidio, que verdaderamente le corresponde, pero porque le falta presentar documentos, simplemente le dicen, cerrado, está fuera, no presentaste los documentos, sigo. Es una acción correcta, ¿ok? Si Carlos decidiera decir a la familia, lo siento, no presentaron documentos, ya cerramos el proceso, para otro año será, Carlos no está actuando mal. Carlos es una decisión correcta, ¿ok? ¿Por qué? Porque él está dentro de los márgenes, está cumpliendo, ¿no? Pero también recordemos que el servidor público tiene que tener, por acá lo teníamos, trato equitativo, ¿ok? Trato equitativo, entonces, alguno de ellos puede ser, ¿no? Entonces, que Carlos tendría de repente que analizar si es la situación similar para todos, de repente si es que puede haber una extensión sin perjudicar a otras personas, ¿ok? Pero lo ideal sería que Carlos tome la opción 2, ¿ok? Ahora, si es que vemos, a ver qué pasó acá. Ya. Listo, ahora vamos a ver sobre la prevención de conflictos de interés y las buenas prácticas en la gestión pública. Y es que cuando hablamos de conflictos de interés, hablamos de repente de que yo estoy en dos posiciones, ¿ok? Soy juez y parte. Eso es un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque yo como juez tengo que tener una posición, pero como parte tengo otra posición. Y ahí está lo que se conoce como el choque de conflictos, el choque de intereses, ¿no? Entonces la prevención, pero hay una forma de poder prevenir este interés y esta promoción de buenas prácticas, ¿no? Y vamos a ver por ahí cuáles son las medidas buenas que pueden, o buenas prácticas que que podemos tratar para prevenir el conflicto de interés. Primero, la divulgación de interés, ¿ok? Porque si es que yo
por lo general estos conflictos de intereses se dan dentro del sector público cuando hablamos de licitaciones o de contratación de personal. Se dan más ahí. ¿Por qué licitaciones? Porque vamos a contratar una empresa para que haga algún trabajo, o contratación de personal porque vamos a contratar a alguien para que ingrese. Por eso, por lo general, ahí se dan estos conflictos de intereses. Y primero, ¿qué es lo primero? La divulgación de interés. Si yo sé que hay una empresa que es de mi interés, que está postulando a la entidad para a la licitación, o sé que hay una persona que es también de mi interés, cercana a mía, que está postulando a un cargo público, yo tengo que divulgar, tengo que manifestar que tengo una persona, tengo alguien que tiene mi interés. Tengo que manifestar ello. ¿Para qué? Para que a mí se me separe del proceso, para que sea la decisión más justa, mejor vete. ¿Por qué? Porque tienes un conflicto de intereses. Las normativas claras, si las normativas para cualquier postulación, para cualquier hecho son claras, no vamos a tener problema alguno. Entre las normas más claras sean, menos generación de problemas vamos a tener. También hablamos de la capacitación y la sensibilización, ¿no? Poder capacitar a nuestro personal, a nuestros servidores públicos para que sepan cómo tienen que actuar ante estos conflictos de intereses que les pueda generar. Hay muchas personas que se han visto involucrados en problemas, en procesos, porque han estado metidos de repente en algún conflicto de interés, pero no sabían cómo abordarlo, no sabían que tenían que manifestarlo, no sabían de repente que tenían que decirlo, y ahí y ahí es donde ellos se vieron comprometidos. ¿Ok? Entonces también hay que capacitarlos y sensibilizarlos para que sepan cómo actuar ante estas circunstancias. La transparencia en la contratación y adquisiciones, ¿no? Hacer estos procesos públicos, hacer estas instancias públicas, medirnos, no solamente pedir cuáles son los requisitos para poder postular, sino también las bases en las que se van a medir para que todas las personas puedan ver si verdaderamente la empresa o la persona contratada cumple con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo pongo de repente quiero contratar un jefe de recursos humanos y pongo que tenga maestría, que tenga doctorado, que tenga 8 años de experiencia, todo eso, si yo hago transparente este proceso, las mismas personas, la misma ciudadanía, los mismos interesados, van a ver que la persona que se esté contratando verdaderamente cumplan con el perfil. Cuando no hay transparencia, ahí podemos ver muchos funcionarios públicos que el puesto requería 5 años y tienen 2 años de experiencia. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Entonces, la transparencia también nos va a ayudar a eso, ¿no? Cuando un proceso es limpio, cuando un proceso no tiene nada que ocultar, va a ser lo más transparente que se pueda. El monitoreo y la supervisión también durante estos procesos de contratación, de licitación, que haya entidades que puedan monitorear, que hayan entidades que puedan supervisar, que los hemos visto. Cuando hemos estado viendo el tipo de empresas, hemos visto que hay entidades que también se encargan de esto monitoreo, ¿no? Y también los comités de ética y de asesoramiento, que eso es muy importante. Poder contar con un comité de ética que nos ayude a regular, que nos ayude a aclarar dudas. Muchas veces la entidad pública dice, esto se permite, esto se puede, esto no se puede, y por desconocimiento hacen cosas. En cambio, teniendo un comité de ética, nos aseguramos que no caer en el error por la duda, sino que todo esté bien marcado, y la rendición de cuentas. ¿Ok? La rendición de cuentas, que eso también nuevamente, así, al igual que la transparencia en la contratación, la rendición de cuentas, cuando no hay nada que ocultar, no tenemos ningún problema en mostrar de repente qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos trabajando, no va a haber ningún problema, como quien dice, ¿no? Las cuentas claras, el chocolate espeso, entonces no vamos a tener ningún problema en mostrar los gastos que estamos teniendo. Por ejemplo, acá vamos a tocar otro caso práctico, ¿ok? Me dice, se me escucha muy bajito. A ver, déjenme De repente es también por lo que estoy con el ventilador. Es que está haciendo calor acá, coleguitas. Estamos como a 30 grados, creo, acá. Pero ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, un caso práctico, vamos a ver. Un funcionario encargado de la evaluación de propuestas para la adjudicación de un contrato de obras públicas tiene conexiones familiares con una empresa licitadora. Nuevamente repetimos esto para que se entienda. Un funcionario público está encargado de la evaluación de las propuestas de diferentes empresas que se quieren contratar para que hagan obras públicas, ¿ok? Pero este funcionario tiene un problema.
Y es que tiene conexiones familiares directas con una de las empresas, ¿no? Entonces, qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, esto es un conflicto de intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa, acá por ejemplo nos aclara que esta empresa que también está postulándose para realizar estas obras públicas no es suya, sino que es de familiares. Entonces también pongámonos en el lugar de la empresa de sus familiares. Sería muy injusto que por tener un familiar trabajando ahí, yo ya no me pueda postular. Que porque está mi primo trabajando, en esto ya no puedo. Que porque está mi cuñado trabajando, ya no puedo. Que porque mi papá trabaja acá, ya no puedo. Eso sería limitar al empresario, lo cual no es justo para nada, ¿no? Y en el caso de este funcionario, entra en el conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque dice, si contrato a esta empresa, van a decir que es por lo que es mi familiar. Y mi ética, mi código de ética se va a ver en duda, ¿no? Pero si los descarto del proceso, si les digo no se postulen, para mi familiar va a ser muy injusto, porque ellos tienen derecho de presentarse, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos un claro ejemplo de conflicto de interés, ¿no? Ahora, ese pensamiento puede ser si es que el funcionario es correcto. Si es que el funcionario de repente no es correcto en su actuar, puede ser, qué bien, acá está postulando mi familiar, ¿no? Me voy a quedar calladito, no voy a decir que es mi familiar y durante todo el proceso voy a tratar de beneficiar a esta empresa para que esta empresa sea la que gane la licitación. Durante todo el proceso voy a tratar de beneficiarlo, ¿no? También puede pasar. Eso, por ejemplo, es un conflicto de intereses. Ahora vemos nuestro caso práctico. En este caso, este trabajador, ¿qué es lo que tendría que hacer para poder solucionar su conflicto de intereses? Lo primero, la declaración de interés o la divulgación de interés. Este funcionario tiene la obligación de declarar públicamente su relación familiar con la empresa que se está licitando para poder evitar cualquier conflicto de interés, porque si yo digo, por si acaso, esta empresa que se está postulando es de mi familiar, guerra avisada, no mata gente, yo ya no me lo estoy callando, yo lo estoy haciendo público. ¿Por qué? Porque quiero que sea un proceso transparente, ¿no? La abstención y transparencia, justo con eso, dado a que su relación es directa con una de las empresas, este funcionario va a tener que abstenerse de participar en la evaluación. ¿Por qué? Porque tienes un interés de por medio. Entonces, no vas en la evaluación. ¿Ok? De esta propuesta en específica, y en su lugar vas a permitir que otro equipo u otro funcionario que no va a ser de tu elección, que tú no vas a elegir quién te va a reemplazar, pero va a entrar otra persona a reemplazar el trabajo que tú tenías que hacer ahí. La supervisión y el seguimiento. Ahora la institución, al saber que ha habido un conflicto de intereses de por medio, va a tener que contar con mecanismos de supervisión para poder identificar posibles conflictos de interés y tomar todas las medidas preventivas para situaciones similares. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la institución va a tener que estar mucho más alerta sobre esta contratación, que sea lo más pública, lo más abierta, lo más transparente, también para cuidar la integridad de la opinión pública, porque sería, imagínense ustedes, ¿ok? Que tengo mi funcionario público, declaró los intereses por esta empresa y da la casualidad de que esta empresa es la mejor opción para contratar. Da la casualidad de que en la mala suerte del funcionario, como quien diría, es la mejor opción, es la más profesional, la que ofrece el mejor precio, la que va a ofrecer mejores servicios, es mi mejor opción. Y yo digo, es la mejor opción, contratemos. Ante la opinión pública pueden, como se ve mucho en televisión, ¿no? Uy, qué casualidad que justo los familiares del funcionario obtuvieron la licitación, ¿no? Qué casualidad, por ahí podemos decir. Pero si yo hago abierto proceso, van a ver, comparen, pues miren, acá está la empresa que ganó y las empresas que no ganaron. Comparen y díganme ustedes si no era la mejor empresa. Díganme si no era la mejor opción. Díganme si no era la mejor propuesta. Si lo es, ahí está, por eso ganó, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si es que nosotros vemos que de repente la otra empresa tenía más experiencia, mejores precios, mejores materiales, mejores propuestas, pero ganó la otra? Ahí ya entra el conflicto, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de supervisión y seguimiento, asegurarnos que este proceso sea al 100% lo más correcto que pueda ser.
¿no? Y el resultado esperado, y el resultado esperado es que al seguir estas prácticas se va a evitar cualquier percepción de favoritismo o falta de imparcialidad en el proceso de licitación. Además, se va a fortalecer la confianza en la gestión pública al demostrar que se toman medidas concretas para prevenir y abordar conflictos de intereses. Y es que cuando tengamos este conflicto de interés en una entidad pública, lo mejor, lo ideal y lo más adecuado es hacer pública este conflicto de interés. No guardarlo, ¿por qué? Porque si decimos, de repente no hay ninguna mala intención, pero decimos, ya, guardémoslo, no hay que tocar, hay que obviar, viene la opinión pública que nos puede atacar. Entonces, mientras más público lo hacemos, mientras más transparente, mientras más exposición tenga este proceso, va a tener mejor credibilidad. A diferencia de que todo, recuerden, ¿no? Todo lo que se maneja calladito, todo lo que se maneja minucioso es donde hay la falta. Pero cuando manejamos algo de manera pública va a haber mayor credibilidad. Y estimados, eso ha sido todo por el día de hoy y por nuestro curso. Quedo completamente agradecida con todos ustedes, felicitarlos por haber llegado hasta esta etapa y conmigo ha sido todo por el día de hoy. Quedo muy agradecida igualmente con usted, mis